Buenas noches a todos los que se van a conectar y los que están a punto de conectarse. Sean muy bendecidos. Vamos a comenzar este tiempo y hoy quiero hablarte acerca de algo interesante que traigo en esta noche para ti, y que yo sé que va a ser de bendición. Así que yo pido al Espíritu Santo que hable a nuestro corazón, que hable a nuestra vida, y que podamos disponernos para que el Señor haga su obra en nosotros, y que podamos identificar aquellas cosas en nosotros para poderlas sacar y para poder ser libres en esta noche. Amén. En el nombre de Jesús, que así sea. Bueno, hoy le titulé a este mensaje, Gobernados por la verdad. Gobernados por la verdad. ¿Por qué? Porque quiero hablarte acerca de ese espíritu de error que a veces uno, sin darse cuenta, cae, ¿verdad? Y entonces aquellos que tienen ese espíritu de error empiezan, y poder identificarlos. Quiero decirte que todos podemos caer, ¿verdad? Pero tener cuidado. Entonces, para poder identificarlo en esta hora, yo te voy a estar hablando acerca de cómo ser gobernados por la verdad. Entonces, cuando hay un espíritu de error, algo que tú tienes que detectar en tu vida, escucha bien, es que empieza un conformismo. Te empiezas a conformar. Así que para todos los que se están conectando, para todos los que, yo quiero invitarlos a que puedan compartir este mensaje. Este mensaje yo sé que va a tocar tu vida, va a bendecirte. Comparte este mensaje con otras personas que tú sabes que necesitan oír de la palabra del Señor y que necesitan regresar a los caminos de Dios. Así que estamos hablando acerca de cómo ser gobernados por la verdad. Y yo te decía que el error, el espíritu de error, ¿cómo lo podemos identificar? ¿Sabes? El espíritu de error puede venir a nosotros y lo vamos a poder identificar cuando empezamos a conformarnos, ¿verdad? Cuando tú sientes que empieza tu vida a conformarse, cuando tú empiezas a decir, ya no es necesario congregarse, ya no es necesario ir tan lejos para buscar a Dios, ya no es importante el ir ya no es necesario servir al Señor, ¿verdad? Porque si eres una persona que antes lo hacías en la iglesia y lo dejaste de hacer, el espíritu de error así comienza. Cuando nosotros nos empezamos a conformar, y luego ya uno dice, bueno, pues ya no es necesario congregarnos. Ya con el hecho de poder ver esta transmisión online, el hecho de poder buscar al Señor a través de una prédica, hay tantos predicadores que podemos seguir, que podemos alimentarnos de ellos. Y yo no digo que esté mal para nada, pero fíjate, el espíritu de error comienza cuando nos conformamos, cuando somos personas que nos empezamos a acomodar, cuando ya nos da igual si buscamos al Señor al ir a un lugar o si nos quedamos en casa. ¿Por qué? Porque podemos buscar al Señor aún hasta de nuestra cama, ¿verdad? Y prendemos el televisor y ahí podemos ver una prédica, ¿verdad? Pero el espíritu de error comienza cuando empezamos a buscar alternativas. Así es como comienza. Las alternativas las hacen con el mismo Dios. Es decir, dicen, pues yo no estoy dejando de ser cristiano, yo no estoy dejando de buscar a Dios, ¿verdad? Solo que ahora, fíjate, lo que hacen o lo que piensan es de una forma diferente, porque empiezan a decir, bueno, yo creo que no está mal el hecho de que yo pueda ir a una fiesta. Y ojo acá, tú puedes ir a una fiesta, ¿verdad? Pero no es yo creo que tú puedes ir a una fiesta, pero tú sabes lo que se desata en las fiestas. Imagínate, ¿para qué ir a un lugar donde tú sabes que no vas a tomar, no vas a bailar, porque no participas en eso, ¿verdad?
Entonces, ¿para qué ir a una fiesta? Para acompañar a un amigo que te está insistiendo, una amiga que te está invitando o algún familiar para que no te digan que eres aburrido, que ya eres un religioso, para que ya no te digan que... Entonces lo que uno hace es acceder y dice, bueno, yo voy a ir para que no me estén diciendo eso. Pero resulta que cuando vas a la fiesta, allá también te empiezan a decir, oye, pues ya que estás aquí, pues oye, tómate una cerveza, tómate otra. Y te están insistiendo, ven, vamos a bailar y vamos a hacer esto y mira, ¿no? Entonces uno dice, bueno, entonces es pecado ir a las fiestas o qué pasa. No, o sea, no es pecado, pero te voy a decir qué pasa. Que para evitar todo esto, o sea, si tú no tomas, tú no bailas, entonces ¿para qué vas a ir? ¿Me explico? Entonces, ¿cuándo empieza ese espíritu de error? Cuando nosotros queremos agradar al hombre antes que a Dios. Cuando nosotros queremos complacer al hombre por el qué dirán, porque no quiero quedar mal, porque no quiero perder esa amistad, porque no. Pero sabes, ante todas estas cosas queremos quedar bien delante de los demás, delante de los hombres. Y no nos interesa, ¿verdad? No se lo decimos a Dios, pero la realidad es que no nos interesa después qué es lo que Dios piensa, qué dice Dios, cómo me ve Dios, ¿verdad? Entonces, ahí yo comencé diciéndote esto, ¿por qué? Porque vamos a hablar acerca de ser gobernados por la verdad, ser gobernados por la verdad. Y la palabra de Dios habla muy claro. Por ejemplo, en Juan 16 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dice, y Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Cuando venga el Espíritu de verdad, dice que Él nos va a guiar a toda la verdad. A toda la verdad. Entonces, qué importante es el poder estar conectados con el Espíritu Santo. Qué importante es poder estar escuchando la voz del Espíritu Santo. Qué importante es que podamos nosotros escudriñar la palabra para no ser engañados, para no ser confundidos, para poder tener un discernimiento. Amén. Entonces yo creo que algo que es bien importante para los tiempos que estamos viviendo es escudriñar la palabra. No es hacerla a un lado, sino es aprender a escudriñar la palabra. Porque aun cuando más dice que los días que estamos viviendo son malos, ¿verdad? Pero dice la palabra, cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos va a guiar a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y nos hará saber las cosas que han de venir. Y ahí es donde me quiero centrar. Dice que cuando venga el Espíritu de verdad, dice que Él te va a enseñar, Él te va a guiar a toda verdad y te va a hablar, dice, no de su propia cuenta, ¿no? Sino que va a hablar todo lo que oyere. ¿De quién? De su Padre. Dice, y Él hará saber las cosas que han de venir. Hay mucha gente que se va a perder. Muy triste, ¿verdad? Gente que conoce de Dios, gente que no conoce del Señor. Y habrá otros que quizá regresarán al camino del Señor, ¿verdad? Pero la clave está en que dice que el Señor, el Espíritu de Dios, nos va a revelar, nos va a hablar esa verdad. Él nos va a guiar a toda la verdad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en los últimos tiempos muchos van a ser confundidos, ¿verdad? Van a ser confundidos. Vamos a escuchar rumores de guerra, vamos a escuchar tantas cosas, pestes, plagas, de todo, ¿verdad?
pero son principios de dolores. Y vamos a poder ver y a escuchar todas estas cosas, ¿verdad? Estamos viendo una parte, pero son principios de... Pero lo que quiero resaltar, y ahí es donde me voy a detener, dice que Él nos hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Cómo yo puedo saber las cosas que han de venir? ¿Sabes? Cuando yo conozco, cuando yo escudriño, cuando yo me meto, cuando yo pido revelación, cuando yo estudio la palabra. Pero las personas que no estudian la palabra, las personas que no tienen comunión con Dios, no van a poder saber cuál es la verdad y van a ser confundidas. Ahora, las escrituras muestran que en los últimos tiempos, antes de que venga nuestro Señor Jesús, antes de ese retorno, el Señor algo que va a hacer es que va a provocar un despertar muy fuerte en la tierra. Él va a provocar ese despertar, ¿verdad? Y vendrá un proceso espiritual donde aquellos que están dormidos van a tener que despertar, ¿verdad? Vendrá aquellos que no tienen ese entendimiento de la verdad, van a tener que despertar, porque aquellos que no tienen ese entendimiento de la palabra, de su verdad, es porque están dormidos, es porque están aletargados. Aquel que está dormido es aquel que está, ¿sabes qué? El que está desapercibido. Es aquel que está, que no percibe las cosas de estos tiempos, no puede percibir, no puede ver lo que está aconteciendo, ¿verdad? Y por lo mismo anda en esta vida caminando como si no pasara nada, como si fueran las cosas normales, naturales, como si tuviéramos todo el tiempo, ¿verdad? Tuviéramos tanto tiempo, mucho tiempo, pero lo cierto es de que el tiempo es corto. Y dice la palabra que si los tiempos no se hubiesen, o sea, que los tiempos se han acortado, pero por causa de los escogidos de Dios. ¿Te das cuenta? Hoy le decía a mi esposo, amor, fíjate cómo es que los tiempos se están acortando. Ya estamos en el mes, ya vamos a entrar al cuarto mes. Ya pasó enero, febrero, marzo, abril, vamos a entrar a abril. Y pareciera que ayer tuvimos la fiesta de Navidad, o estuvimos, no sé, acción de gracias, lo que celebramos, pero ya vamos a entrar al cuarto mes. Pero la Biblia dice que los tiempos se van a acortar por causa de los escogidos, porque Dios nos ama tanto, ¿verdad? Que no desea que sus escogidos sufran, que pasen por tantas cosas, por tantas tribulaciones, ¿verdad? Porque estamos viendo que en el mundo hay gente en todo el mundo hay gente que ama a Dios, que amamos a Dios, pero hay muchos que están siendo ya perseguidos, hay muchos que están siendo ofendidos, lastimados, algunos han sido encarcelados, ya maltratados, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué estamos viviendo? ¿Cuáles son estos tiempos, sabes? Antes de que el Señor retorne. El Señor algo que va a provocar, va a ser un despertar muy fuerte en la tierra. Un despertar, yo te decía que va a ser algo que va a despertar a aquellos que están dormidos, porque hay muchos que están dormidos. Seguramente en un tiempo tú estuviste dormido, en un tiempo estuviste con una venda en tus ojos, pero el Señor te trajo ese despertar y por eso estás aún conectado, escuchando la palabra. Pero yo quiero que abran los ojos bien, porque esta palabra es para ti, pero también para aquellos que conoces, que están viviendo en un letargo, que están viviendo dormidos, que no pueden percibir, que están desapercibidos, ¿verdad? Y aquel que está dormido es aquel que no está consciente de la verdad, sino que está atado, a una realidad virtual. Está atado a una realidad virtual. Y para eso quiero darte un ejemplo. Yo no sé cuántos de ustedes vieron la película de
de Matrix. Yo me acuerdo que cuando yo la vi por primera vez, a mí esa película como dirían, me sacó de onda. ¿Por qué? Porque yo decía, qué rara película. O sea, como que tienes que, yo creo que estar eh, eh, bajo muchas pastillas, haberte tomado para estar bajo esa corriente o ese letargo y poder entender, yo decía, ¿no? Porque la verdad que es una película un tanto, yo decía en mi tiempo, es confusa, ¿verdad? Y yo decía, ¿cuándo va a ocurrir esto? Pero ¿sabes? Eso está ocurriendo. Eso está pasando. Y te voy a decir, para aquellos que no vieron esta película, la película Matrix 1, ¿verdad? Consistía en que se encontraba la raza humana estaba esclavizada. La raza humana estaba esclavizada ¿por quiénes? Por máquinas. Y entonces era un sistema artificial donde los seres humanos ya no tenían conciencia de quiénes eran ellos, ¿verdad? Sino que habían sido esclavizados por estas máquinas y vivían en un mundo virtual, vivían en una realidad virtual. Entonces, la película en esencia se trata de que hay un grupo de personas que están despiertas, ¿verdad? Y lo que ellos querían hacer era despertar a aquellos que estaban dormidos. Querían que esos que estaban despiertos, ¿verdad? Que estaban fuera de ese sistema, estaban ayudando a despertar a aquellos que estaban dormidos en ese sistema virtual, y estaban sacándolos del sistema, los desconectaban de esa Matrix, ¿verdad? Para que puedan ver la realidad. Y ellos se dejaban de ser esclavos. Entonces, esto es en sí más o menos de lo que me acuerdo de lo que es la película, ¿verdad? Pero ese proceso de despertar era difícil, no era fácil. Y obviamente se requería de que no solamente la ayuda de esas personas que ya habían vivido ese proceso, ¿verdad? Porque me acuerdo que ellos tenían al elegido, ¿verdad? Neo, que era el elegido, ¿verdad? Y lo que querían hacer era que despertara, ¿no? Que se diera cuenta que lo que estaba viviendo o lo que querían las máquinas hacer era que siguieran durmiendo. Y yo te digo, ¿por qué estamos viviendo hoy esto? Y yo dije, ¿cuándo va a ser que vamos a vivir eso? Eso está loco, eso no creo. Pero sabes, estamos viviendo esto. Porque el sistema, el que estamos viviendo, lo que quiere hacer es que te quedes aletargado, que quedes dormido, que no te des cuenta de lo que esté aconteciendo, sino que tú seas, que las máquinas te puedan controlar, que el sistema te pueda controlar y que simplemente puedas ser como un repetidor, como una maquinita que diga sí, 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 a todo diga sí, a todo aceptas, pero que no te des cuenta de la realidad. Que tu boca esté cerrada, estés callado, que no hables, que no opines, que no pienses. No tienes derecho a decir, Cristo salva, Él murió, Él te quiere cambiar, Él te quiere transformar. Cállate, no puedes hablar. Y el sistema que estamos viviendo o en el que nos encontramos, quiere que te mantengas callado, que no despiertes. Pero sabes, las personas, en este caso de la película, los que querían despertar a los que estaban dormidos, era porque ellos habían vivido, ¿verdad?, ese proceso. Pero no consistía nada más en sacarlos, ¿verdad?, en sacar a aquellos que habían vivido, los que habían vivido este proceso. No nada más querían ellos sacarlos, sino que ellos lo que querían hacer era que las personas pudieran tomar la decisión.
se pudieran ellos tomar de esa decisión de despertar, ¿verdad? Y es lo mismo hoy en día. No se trata de que yo te diga despierta, sino que tú puedas tomar la decisión de despertar. Que tú digas, me estoy dando cuenta. ¿Y cómo puedes despertar? ¿Sabes? ¿Cómo puede uno despertar a lo que uno está viviendo? Porque es tan fácil meterse y dejarse llevar por toda esta corriente, ¿verdad? Es fácil, porque sin darte cuenta, si tú permaneces dormido, simplemente vas a estar adentro y no te vas a, ni cuenta te vas a dar en qué momento caíste en ese sistema. Pero se trata de que tú aprendas a tomar una decisión. Porque cuando estamos dormidos, fíjate bien, estamos inconscientes de lo que realmente está pasando a nuestro alrededor. Nuestros sentidos físicos disminuyen casi por un 75%, ¿verdad? De nuestra actividad cerebral cuando uno está dormido. Casi un 75%, ¿verdad? Y una persona que está dormida es vulnerable. Una persona que está dormida es vulnerable al peligro. Es vulnerable al peligro, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene conciencia de la verdad. Está esclava a la oscuridad y vive en el silencio y no hay verdad. Y no hay verdad. La palabra de Dios dice que una densa oscuridad se va a apoderar de la tierra y muchas personas van a estar dormidas en esa oscuridad. En esa oscuridad, ausentes de la verdad. Pero sabes, también la Biblia dice que la palabra dice que gran luz va a venir y que la gloria del Señor va a manifestarse en la tierra y muchos, los que estaban dormidos, van a despertar. Van a despertar. Por eso dice la Biblia en Habacuc 2:14, porque será llena la tierra del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. Como las aguas cubren la mar. Así que Dios, el Espíritu de Dios está hablando en esta hora y está diciendo, despierta. 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 Deja de estar durmiendo, estás en un letargo, estás durmiendo. Pero mira, este adormecimiento, no solo el enemigo es quien lo va a estar provocando, sino muchas veces nos vamos a encontrar nosotros dormidos en el sistema del error que uno, sin darse cuenta, lo ha formulado, lo ha trabajado, ha caído. Y te voy a decir por qué. Porque yo te dije que el Espíritu de Dios está diciendo, despierta. Aquellos que duermen, aquellos que están ausentes de la verdad y están en tinieblas, el Espíritu de Dios está diciendo, despierten. Aquellos que están en tinieblas, aquellos que están paralizados, aquellos que no pueden levantarse, aquellos que no pueden levantarse de sus camas, no pueden levantarse de sus sillas, ahora van a poder levantarse y van a poder resplandecer, y sus sentidos espirituales van a tener que recobrar vida. Van a recobrar vida. ¿Por qué? Porque necesita despertar para todo lo que se está viviendo, lo que estamos viviendo hoy en día y para lo que se viene. Tú necesitas despertar, no puedes estar dormido. No puedes estar dormido. El pueblo de Dios, para que no sea víctima de lo que viene y de lo que estamos viviendo, ¿sabes qué? Necesita prepararse, necesita capacitarse, necesita despertar, necesita abrir los ojos para que pueda diferenciar de lo que nos va a corresponder a nosotros vivir como pueblo de Dios, pero también para poder diferenciar en estos tiempos de lo que le corresponde vivir a aquellos que no tienen pacto con el Señor. Hay cosas que tú no vas
no tienes por qué vivir y no las vas a vivir. Pero aquellos que no despierten van a pensar que las cosas que se avecinan, que están viviendo, van a ser para ellos. Pero ¿sabes qué? Yo creo que tenemos que tener un entendimiento de la palabra, conocer cuál es la palabra, ¿verdad? Y para tener, para tener ese discernimiento, o para tener discernimiento de lo que va a acontecer, de lo que va a pasar, nosotros necesitamos despertar y no estar dormidos. La Biblia dice que el pueblo de Dios, dice que padeció, dice, por falta de conocimiento, porque no tenía conocimiento de la palabra del Señor. Y una persona que está dormida está ausente de la verdad, está ausente del conocimiento de Dios, está ausente de ese conocimiento. Entonces toda persona que empiece a despertar en el Espíritu de Dios, algo que va a sentir en ellos es una insatisfacción, un vacío en su interior. Y mira, yo quiero detenerme en este punto, porque yo no sé cuántos que aman a Dios, que buscan a Dios, que le han dicho: Señor, yo te necesito, yo te anhelo, yo deseo conocerte más. De repente pasa por este sentir, un sentir que se siente vacío, ¿verdad? En su interior se siente vacío, siente una insatisfacción, o sea, se siente insatisfecho con lo que está viviendo en lo presente, ¿verdad? Y a veces dicen: bueno, ¿por qué me siento así? ¿Por qué razón? Y sabes, a veces no sabes de qué se trata lo que tú estás sintiendo. Te sientes vacío y sientes que nada te llena, nada te llena. Pero cuando Dios va a despertar a alguien, cuando Dios te despierta, cuando Dios está inquietándote en algo, ¿verdad? Cuando tú sientes que hay una insatisfacción, es cuando Dios pone ese sentido de vacío, porque esa insatisfacción es lo que va a traer una incomodidad en tu vida. Es decir, tú no te sientes conforme. Y entonces lo que va a llevar es a que busques más, a que busques más, a que busques más, a que busques más. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios va a despertar. ¿Sabes qué va a despertar? Un aborrecimiento a aquello lo cual no es genuino, aquello que no es puro. Vas a empezar a aborrecerlo, vas a empezar a odiar el pecado, aquello que no es puro, aquello que no viene de Dios. Tú lo vas a empezar a aborrecer y va a haber esa insatisfacción de querer llenarte más del Señor, ¿verdad? Pero el Señor te va a pedir consagración, el Señor te va a pedir que puedas buscarlo más. Y yo creo que habemos personas que hemos experimentado esto, que nos hemos sentido de esta manera, insatisfechos, pero es porque estamos despertando a algo que el Señor nos está preparando. Y cuando hay una insatisfacción, tú lo que tienes que hacer es correr a la palabra de Dios, correr a la palabra de Dios. Y si te has preguntado por qué me ha pasado esto, es porque el Señor dice: tienes que llenar esos vacíos, no con la gente, no con las cosas, no con lo que está a tu alrededor, sino llénalo con mi palabra, llénalo con mi presencia, llénalo con su Santo Espíritu. Tenemos que llenarlo. Entonces, cuando hay una
un vacío, sientes un vacío en tu vida, tú tienes que llenarlo con la palabra, ¿no? Y entonces vas a empezar a aborrecer el pecado y todo lo que no viene de Dios lo vas a detestar, ¿verdad? Pero sabes, todo lo que esté mal en ti, vas a tener que cambiarlo. Entonces, eso que yo te comenté, de esa necesidad, de ese vacío, lo que va a provocar es un cambio, una necesidad de cambiar. Si todavía tú no tienes esa necesidad de cambiar, es porque seguramente todavía sigues en un letargo, sigues dormido, no has despertado. Pero cuando alguien está despertando, lo primero que vas a decir es: yo necesito cambiar. ¿Cómo puedo consagrarme al Señor? ¿Cómo puedo en cada área de mi vida vivir para el Señor? Y por eso Dios va a hablar a tu corazón y va a inquietarte, va a decir: hey, esas palabras ya no las puedes decir. Hey, ya no puedes pensar así. Tienes que transformarte, tienes que cambiar. Pero tú sabes que el cambio viene a través de su palabra. La renovación de nuestra mente viene cuando nosotros escudriñamos su palabra, cuando la estudiamos, cuando la leemos. Entonces, esa insatisfacción va a producir en nosotros la necesidad de cambiar. Pero el Señor, algo que tiene que provocar es que nosotros nos dejemos confrontar con qué, con esos efectos del sistema, del error que estamos viviendo. El Señor tiene que permitir que esos efectos del error que estamos llevando, por ejemplo, un efecto del error puede ser nuestra economía. Sientes que algo estás haciendo mal. Hay personas que han venido a mi vida y me han dicho, pastora, yo no sé, yo trabajo como burro, ¿verdad? Estoy ahí duro y dale trabajando y no me alcanza el dinero. No me alcanza. Y no entiendo por qué razón no me alcanza el dinero. Si estoy trabajando, si estoy generando. Antes mi esposo trabajaba, y lo sigue haciendo, pero ahora yo estoy trabajando y los dos llevamos el dinero a casa y no nos alcanza. Bueno, pues el Señor algo que está haciendo es que va a permitir que esos efectos de error, de cómo estás llevando tu economía, tú los puedas vivir. Te voy a decir por qué. Por ejemplo, también tu salud, ¿verdad? Hay muchos que dicen, bueno, no entiendo por qué me estoy enfermando y por qué, y por cuál es la razón. Tu familia, ¿por qué razón no? Hay algo por ahí que no entiendo, ¿verdad? Todo ese sistema del error que te está gobernando te va a dar duro. Y Dios va a permitir que pases por ese proceso, ¿verdad? Para poder despertar. Para poder despertar. Que puedas experimentar ese proceso de ese error, ¿verdad? Que puedas experimentar esas consecuencias de esa situación que estás viviendo. ¿Para qué? Tiene un propósito. Para que despiertes. Para que despiertes. Para que despiertes. ¿Sabes? Es como cuando alguien sube tanto de peso. Va a haber una consecuencia. Y uno dice, Señor, yo te pedí que me sanaras de esto, que mira, ¿y por qué no me has sanado? Pero a veces tiene que pasar ciertas cosas. Ese efecto, ¿verdad? Ese sistema de error. Eso que está ocasionando que yo aumente de peso y coma con gula, ¿verdad? Y luego me enfermo. ¿Y qué pasa? Pero las consecuencias las voy a tener que pasar
para que entonces yo pueda decir, tengo que cambiar. Tengo que cambiar mi forma de alimentarme, tengo que hacer algo, porque estoy viviendo las consecuencias de mi error. ¿Te das cuenta? Así que no todo el diablo, no todo es que el diablo lo pone en tu contra, sino que muchas cosas se han formado patrones. Hemos estado en ese error que te está gobernando, ese error, ese sistema de error que te gobierna, y lo que va a hacer es que te va a golpear, ¿verdad? Y Dios lo que va a hacer es permitir que pasemos ese proceso. ¿Para qué? Para que podamos despertar. Para poder despertar. Que experimentemos ese proceso, ese efecto de esas consecuencias, ese sistema de error, para que podamos despertar. Esa es una forma de despertar. Y un ejemplo bíblicamente, te has de recordar que cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, ¿cómo vivía? Vivía esclavizado, estaba esclavizado, estaba bajo un yugo, bajo el dominio, ¿verdad? Del faraón faraónico. Y sabes, y Faraón, dice la palabra, que endurecía su corazón. Y Faraón tuvo mano dura en contra de Israel, y ellos se afligieron, y el Señor permitió que vivieran la crueldad de ese sistema. ¿Para qué? De ese sistema faraónico, para poder generar en ellos la necesidad de salir de Egipto. Porque, ¿sabes? Fue una nación que pasó generación tras generación y generación, y a pesar de que estaban en esclavitud, ellos se acomodaron, ellos continuaban viviendo, tenían, había esa comodidad. Pero sabes, había un grupo que estaba clamando, y el Señor, por causa de ese clamor, sabes que el Señor mandó a Moisés para que pudieran salir. Pero sabes que a pesar de esa aflicción y a pesar de ese padecimiento en ellos no estaban deseando, no estaban planificando salir, ¿verdad? No había en ellos una iniciativa, sino que el Señor tuvo que enviar a Moisés para despertarlos. Tuvo que enviar a Moisés para despertarlos. Y la mano del faraón se volvió dura en contra de ellos. Y sabes, a veces uno pasa ciertas cosas, ¿verdad? Pero porque el Señor nos quiere despertar. El Señor quiere que despiertes. El Señor quiere que despiertes. Y estamos tan dormidos. Y a veces yo te decía, la iglesia está dormida y necesita despertar. Necesitamos despertar. Dios nos está llamando para que la verdad de Dios nos gobierne. La verdad, ¿sabes qué? No es suficiente el conocer la verdad. No es suficiente con el congregarnos y aplaudir a la verdad que nos exponen. No es suficiente con el oír el mensaje que en esta noche te estoy dando. No es suficiente con el llorar la palabra, ¿verdad? Que la escuches, que aún no es suficiente enseñarla. Tenemos que ser gobernados con la verdad. Tenemos que ser gobernados con esa verdad. Porque si no estás gobernado por la verdad, estamos gobernados por el error. Y Dios te está llamando a despertar. Dios te está diciendo, despierta. Y déjate gobernar por la palabra. Tenemos que ser radicales.
tenemos que ser radicales. Los discípulos pusieron su vida por la verdad. Y dice la palabra que no les importó si ellos fueron esclavizados, si ellos fueron a las cárceles, no les importó ser perseguidos. Es más, mira, en Hebreos 11:36 dice así, que otros sufrieron la prueba de burlas, de azotes e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¿Sabes? Los discípulos pusieron su vida por la verdad y no les importó, ¿verdad?, ir a cárceles, porque ellos estaban gobernados con la verdad. No es que nada más hablaban la verdad, no es que escuchaban la verdad, no es que nada más predicaban, sino estaban gobernados por la verdad, y por esa razón ellos dieron su vida, ellos permitieron que pasara todo lo que pasara. No les importó porque estaban gobernados con la verdad. Era una realidad para ellos. Lo que estaba escrito, lo que ellos vivieron, el tiempo que Jesús estuvo en la tierra. Ellos fueron gobernados por Jesús, por esa realidad, por esa verdad. Y sabes, no les importó a ellos pagar el precio, un precio tan alto, porque ellos dieron su vida a causa de la verdad. Habían conocido esa verdad porque ellos estaban gobernados por la verdad. Así que el mensaje que yo quiero, que te he venido a traer y te estoy diciendo y hablando es acerca de despertar. Despertemos del error, despertemos de ese letargo, porque el Señor, ciertamente, las cosas que uno está viviendo, que uno está hoy viendo, ¿verdad? Tenemos que tener un discernimiento, pero el discernimiento no lo vas a poder tener a menos que nosotros estemos gobernados con la verdad. Discernir lo que nos corresponde a nosotros vivir y lo que a otros que están fuera del pacto de Dios no son los que van a vivir, ¿verdad? Lo que van a pasar. Pero nosotros no vamos a pasar lo mismo que los que están fuera de ese pacto con Dios. Y por esa razón necesitamos estudiar la palabra, tener discernimiento, ser gobernados con la palabra para poder saber qué es lo que tenemos que cambiar. Dios está generando o quiere generar en nosotros un cambio, pero el cambio no puede venir si tú sigues dormido. Cuando tú despiertas, el despertar te genera un cambio, pero si tú sigues dormido en tus laureles, si no despiertas, simplemente tú no tendrás el discernimiento y vas a pensar que las cosas que van a acontecer son por causa de que el diablo todo te lo va a mandar. Pero a veces hay cosas, yo te decía, errores que uno está cometiendo y que uno tiene que empezar a cambiar, ¿verdad? Pero necesitamos nosotros dejar que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas, que seamos gobernados por Él, por su palabra. Amén. Y termino. Aquellos que duermen, aquellos que están ausentes de la verdad y están en tinieblas, aquellos que están paralizados, Dios está diciendo, levántense, resplandezcan y sus sentidos espirituales recobren vida. Sus sentidos espirituales despierten
vengan a mí, conozcan la verdad. Porque entonces ustedes van a poder enfrentar lo que hoy se está viviendo y lo que se viene. Pero si no se despiertan, vas a ser golpeado de una forma muy fuerte. Pero si hoy en día tú estás diciendo, yo siento un vacío, me he sentido con un vacío, yo te digo, yo te aconsejo, busca la palabra, métete más, porque ese vacío únicamente lo puede llenar el Señor. Y ese vacío lo que va a provocar es un cambio, que para muchos es mejor. Dicen, no, yo prefiero estar dormido porque estoy bien en esa comodidad. Porque saben que estando dormidos, el que está dormido no puede cambiar. El que no reconoce esa necesidad que tiene de despertar, no puede generarse ese cambio. Pero los que están despertando van a empezar a sentir la necesidad de buscarlo más y de querer cambiar, de querer consagrarse más para el Señor. Amén. Así que yo te digo una cosa, no te resistas, permítele al Espíritu Santo que Él te siga hablando y despertando en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Espíritu de Dios, gracias te doy. Gracias te doy, Espíritu Santo de Dios, porque tú estás despertándonos, porque no estamos conformes con lo que estamos viendo, no estamos conformes con lo que está aconteciendo en este mundo, ni tampoco estamos conformes con lo que quizá estamos pasando en casa. Queremos un cambio. Queremos un cambio. Y el cambio, Señor, empieza a suceder cuando estamos siendo despertados. Y gracias te doy, Espíritu Santo de Dios, porque tú nos estás despertando. Nos estás llevando a que te amemos, a que te busquemos más, a que nuestra vida se consagre más y más para ti. Gracias te doy, Señor, porque tú, a través de tu palabra, tú nos das el discernimiento. Danos ese discernimiento y ayúdanos, Señor, a entender que los vacíos que tenemos es porque tú pides que nos acerquemos más a ti. Y al acercarnos a ti, a través de tu palabra, se genera un cambio en nosotros. Y ese cambio también puede afectar a los que están a nuestro alrededor, a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a todos aquellos, Señor, los cuales pedimos y los levantamos en tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Aquellos que están dormidos, en el nombre de Jesús, yo declaro que despiertan, ya sean hijos, sean padres, cónyuges, hermanos, aquellos familiares que están dormidos. Espíritu de Dios, háblales, inquiétales, que no se conformen como están viviendo. Provoca en ellos esa necesidad, despierta en ellos esa hambre, despierta esa necesidad de ti. Despierta, Señor, ese deseo de buscarte más, de llenarnos con tu palabra, que nuestra vida te pueda agradar, que nuestro corazón te pertenezca a ti y que tu palabra sea la que nos gobierne, Señor.
en el nombre de Jesús. Que tu palabra nos gobierne, porque no nada más es oír, conocer, saber, predicar la palabra, sino que tu verdad nos gobierne, así como le sucedió a los discípulos, de tal manera que ellos, Señor, no les importó, Señor, pagar un precio tan alto, sino que ellos dieron su vida por causa de la verdad. Así nosotros, Señor, que nosotros podamos ser gobernados por tu verdad, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. Amén, amén, amén. Así que recuerda que si alguna ocasión te has sentido así y que tú dices, no sé, me siento como un vacío, siento que hay algo, no sé, en mí, ¿sabes? Que no te conformas, que quieres más, pues el Señor te está pidiendo, búscame más, ¿verdad? El Señor te está diciendo, búscame más, llénate más, que mi palabra te gobierne, que mi palabra sea el que te sustente, sea un deleite, y eso va a generar un cambio, un despertar, donde las cosas de este mundo no te van a llamar la atención. La gente te va a decir, ay, qué exagerado, qué religioso, eres demasiado exagerado, ¿por qué exageras tanto? Y te van a decir y te van a criticar, pero sabes, tú sabes que los demás no lo van a poder entender porque siguen dormidos. Pero tú que has despertado, vas a sentir la necesidad de buscarlo más, de conectarte con Él, de amarlo más, de empaparte de Él. Amén. Que el Espíritu de Dios siga hablándonos a nuestro corazón. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Y aquellos que nunca le han dicho a Jesús, ven a mi vida, es el tiempo. Este es el tiempo preciso para que hoy abras tu corazón. Repite esta oración después de mí. Dile, perdona mis pecados, Señor. Hoy reconozco la necesidad que tengo de ti. Necesito que entres a mi corazón, que seas el dueño de mi vida, que seas el todo de mi ser. Te necesito, Espíritu Santo. Ven a mi vida en el nombre de Jesús. Y te confieso como mi Señor y Salvador. Y gracias. Amén. Amén. Te quiero recomendar que platiques con Dios, ora a Dios, ten una comunión con Dios todos los días. Estudia la palabra, lee la palabra. Te recomiendo también que te puedas congregar. Congrégate, busca al Señor, busca un lugar donde puedas recibir el alimento y comparte este mensaje a otros, compártelo y háblales de Cristo. Te hago estas recomendaciones porque va a bendecir tu vida. Amén. Y bueno, amada iglesia, pues déjate gobernar por la verdad. Déjate gobernar por esa verdad y despierta, porque esa verdad lo que va a hacer es que va a provocar un despertar muy fuerte. La palabra de Dios dice que la tierra será llena del conocimiento de Dios, como las aguas cubren la mar. Amén. Pero el que esté dormido no va a ser una persona que esté apercibida a las cosas que van a acontecer y las que están aconteciendo. Pero recuerda, la gente que está dormida no está consciente, sino que
está atado a una realidad pero virtual. Recuerda, como Matrix, tienen conexiones, están dormidos, ¿verdad? Controlados por máquinas. Pero cuando tú despiertas, cuando hay alguien que está queriendo hablarte y despertarte, es para que tú no te conformes a este mundo, a este sistema, sino que seas transformado y renovado en el Señor. Despierta, porque esa es la voz del Espíritu Santo que está hablando en esta hora y está diciendo: despierta. Aquellos que duermen, despierten. Aquellos que están ausentes de la verdad y que están en tinieblas, aquellos que están paralizados, que puedan levantarse. Aquellos que están cerrados sus sentidos espirituales, que puedan resplandecer. Y sus sentidos espirituales ahora que recobren vida, para que puedan conocer la verdad de Dios. Amén. Para que puedan enfrentar lo que hoy estamos viendo y lo que se viene. Amén. Despierta, despierta en el nombre de Jesús. Dios te bendice, amada iglesia. Bendecida noche. Chao.